Siendo las 11:49, tenemos en estudio a nuestra invitada Isidora Villalobos. ¿Tanto tiempo, Isidora? ¿Cómo estás? Sí, hace tiempo que no nos Sí, veíamos hace bien, rato. ¿y tú? Vacaciones de por medio, me imagino. Sí, feliz año. Ah, sí, del año pasado. Sí. Isidora, bueno, tenemos un tema con el cual vamos a estar conversando el día de hoy que está vinculado a los recursos de protección. Exactamente, de eso vamos a hablar hoy día. Cuéntanos qué es un recurso de protección y cómo se presentan. Mira, en primer lugar, a mí me gusta aquí en el programa hablar acerca de los términos jurídicos y acercar un poquito los términos jurídicos a las personas que son más o menos complejos de entender. Y para hablar de recurso de protección, o mal llamado recurso de protección, me gustaría comenzar señalando que el recurso de protección, propiamente tal, su nombre es acción de protección, ¿ya? Porque los recursos tienen como característica principal el hecho de impugnar una resolución judicial, ¿ya? Muchas veces hemos escuchado acerca del recurso de apelación, por ejemplo, en donde hay una sentencia en primera instancia y uno recurre de apelación para que un tribunal superior revise esta resolución judicial y vea si se confirma o se revoca, ¿ya? En cambio, la acción de protección es una acción constitucional y que no es un recurso porque no va en contra de una resolución judicial, sino que es una acción constitucional que tiene como principal objetivo poder proteger ciertas garantías constitucionales que se encuentran señaladas en el artículo 20 de nuestra Constitución y que hace una remisión a ciertos derechos fundamentales que enumera el famoso artículo 19 de la Constitución Política de la República. Entonces, aclarado ello, podemos conceptualizar la acción de protección como aquella acción constitucional que tiene por objeto el restablecimiento del imperio del derecho, es decir, que el aparato judicial, o sea, el Poder Judicial, pueda restablecer el derecho cuando el derecho ha sido vulnerado a través de un acto o de una omisión arbitraria o ilegal que haya privado, perturbado o incluso amenazado el ejercicio legítimo de un listado de garantías constitucionales. En términos un poquito más simples, es una acción que es bastante informal debido a que no se necesita un abogado para poder ejercerla. Sin embargo, como yo siempre recomiendo, es mejor estar asesorado por un abogado para fundamentarla de una manera más correcta y que tiene por objeto esta acción el poder restablecer el ejercicio de los derechos legítimos que consagra la Constitución, como por ejemplo el derecho a la vida o el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y entre muchos otros. ¿En qué casos, bueno, hemos sabido de varios quizás a nivel nacional y también regional, donde comunidades, juntas de vecinos también han impulsado, ¿no?, esta iniciativa? ¿En qué casos, por ejemplo, se han recurrido a ello? Mira, hay variados casos, hay muchos ejemplos de recursos de protección o acciones de protección y uno de los más famosos y que quizás la gente ya lo conoce en la casa es aquella acción de protección que se ejerce en contra de las ISAPRES por el alza injustificada del precio del plan de la ISAPRE, ¿ya? También hay otros casos de acciones de protección que se intentan cuando ha habido una vulneración al derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Estas acciones de protección se presentan para, por ejemplo, en los casos en que ciertas industrias han perturbado el derecho a la gente de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Por ejemplo, cuando alguna industria del sector de las carnes ha traído malos olores o presencia de vectores también de moscas muchas veces. Eso, las moscas, a eso justamente iba. Entonces, hay un montón de casos de acciones de protección
que han intentado, y muchas veces con éxito, el poder proteger y resguardar estas garantías fundamentales que enumera el artículo 20 de la Constitución y que remite al famoso artículo 19 de nuestra Constitución, que es el artículo que consagra las garantías fundamentales. ¿Ya? Que son varios ahí, de hecho, el derecho Son- a reunirse sin autorización previa. Hay varios. Exacto, Finalmente ahí hay muchos. Por ejemplo, el derecho al trabajo. Y ahí cuando hablo del derecho al trabajo no hablo solamente el derecho a la elección de un determinado trabajo o no, sino que el derecho a que nadie te obligue a trabajar, que no se te imponga el trabajo, porque el trabajo forzado en Chile está prohibido. Entonces, ese derecho de la libertad del trabajo comprende no solamente el poder elegir uno dónde trabajar, sino que elegir trabajar o no. Entonces, es un tema bastante largo y que es súper importante que la gente tenga bien claro que es una acción que ampara sus derechos, que los protege y que además es una acción constitucional bastante informal y que se aleja bastante de los requisitos y de las formalidades que se exigen para poder accionar en los tribunales de justicia. Y cuando digo accionar, me refiero a la facultad o la posibilidad que tienen los ciudadanos de poner en movimiento el aparato jurisdiccional. A eso nos referimos nosotros los abogados con acción. Es la posibilidad de que el aparato jurisdiccional, es decir, el Poder Judicial, se active y comience a trabajar por una determinada solicitud, ya sea esta en forma de demanda, en forma de acción constitucional, en forma de recurso. Hay distintas formas de poder hacer que el aparato jurisdiccional se movilice. Ahora, tú mencionas que, claro, lo puede presentar en este caso, persona natural, sin la necesidad de tener un abogado, pero ¿por qué se recomendaría entonces el tener un abogado para dar quizás más peso al recurso Claro, mira, lo que pasa es que la acción constitucional, o sea, la acción constitucional de protección es una acción que cuando se pensó y se materializó a través de este artículo 20, se pensó para que cualquier persona pudiera utilizarla porque tiene como objetivo proteger a la gente. Entonces, en este sentido, la puede utilizar tanto una persona natural como una persona jurídica e incluso un tercero en representación de esa persona a la cual se le están vulnerando sus derechos. Pero ¿por qué yo recomiendo que sea con un abogado? Porque por mucho que esta sea una acción informal y en este sentido con pocos requisitos, es una acción que de todas maneras tiene que ser presentada ante la Corte de Apelaciones respectiva. Es decir, la Corte respecto de la cual en su terreno o en su territorio jurisdiccional se ha cometido este acto u omisión. Y como tiene que ser presentado frente a la Corte, debe ser en forma escrita, ¿ya? Pero en esta forma escrita, como requisitos mínimos, tenemos que señalar qué persona o grupo de personas están siendo vulneradas, cuál fue el acto u omisión que privó, perturbó o amenazó, y qué derecho se privó, perturbó o amenazó a través de este acto u omisión. Entonces, ¿por qué yo digo que debe ser, ojalá, asesorado por un abogado? Porque es muy distinto que una persona que no ha estudiado derecho, que no tiene el título, redacte un recurso o una acción de protección a que lo haga un abogado. Es decir, tienes muchas más posibilidades de que tu reclamo, en el fondo, sea escuchado y, en definitiva, se tomen medidas por parte de la Corte de Apelaciones respectiva para que se restablezca el imperio del derecho y así se proteja el derecho o la garantía fundamental que ha sido vulnerada. Ahora, ¿cuánto podría tardar en que, en este caso, una corte pueda dar una solución y se pueda ejercer el derecho como tal? En este caso que se está vulnerando. Mira, por ser la acción de protección una acción de carácter urgente, en el sentido de que estamos hablando de que se han vulnerado garantías fundamentales y por ende son bastante trascendentales para el normal desarrollo de las personas, las acciones de protección deberían ser más o menos rápidas. La ley nunca habla de plazos de tramitación porque es arriesgado hablar de cuándo o de cuánto tiempo va a demorar tener una solución a este problema.
pero en general esto es rápido. Yo tampoco podría arriesgarme a dar un plazo, pero por lo menos estamos hablando de un mes para que esto se solucione. Yo creo que como máximo, ¿ya? Hay algunos casos en donde estas acciones de protección se demoran mucho más porque son asuntos más complejos y también porque la Corte de Apelaciones solicita a la persona o el órgano, porque recordemos que esta acción de protección se puede ejercer por actos u omisiones que haya efectuado cualquier persona, no solo el Estado, ¿ya? O sea, un particular o el Estado a través de sus instituciones haya vulnerado los derechos de las personas. O ante un municipio, me imagino que también. Por ejemplo, cualquier institución del Estado, ¿ya? Sí podemos hablar de plazos para su interposición, es decir, para presentarlo. Y aquí la ley es súper clara en que tenemos 30 días corridos, no hábiles, 30 días corridos para presentar este recurso o esta acción de protección. Entonces, no podría yo dar un plazo respecto de cuándo es que la Corte respectiva, ya sea la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema, porque recordemos que esta es una acción que conocen los tribunales superiores de justicia. Cuando yo hablo de tribunales superiores estamos hablando de cortes, ya sea Corte de Apelación en cada una de las regiones o Corte Suprema en Santiago. Y por eso que esta acción de protección es tan importante, porque se conoce por los tribunales superiores de justicia, no lo conocen los tribunales inferiores, es decir, los juzgados de letras, y se le da esta importancia porque en realidad estamos hablando de una acción constitucional que debe tener el peso y la trascendencia que corresponde por el daño que se le está o se les puede eventualmente causar a las personas, porque recordemos que esta es una acción que se puede iniciar por la privación, o sea, que a ti te quiten algo, por la perturbación, o sea, que tu derecho esté siendo perturbado, pero esté siendo perturbado, o por la amenaza. Incluso tu derecho no está en este momento siendo vulnerado, sino que puede eventualmente ser vulnerado. Entonces, es una acción bastante amplia y bastante importante que es necesario que la conozcan. Ahora, respecto en este caso, la personalidad, ya sea privado o organismo del Estado, que digamos se le presente este recurso. ¿Podría también apelar, o sea, llegar a última instancia ante la Corte Suprema? Mira, esa es una súper buena pregunta, porque generalmente cuando nosotros hablamos de recurso de apelación, como mencioné al principio, que uno tiende a pensar que los recursos de apelaciones son conocidos en las Cortes de Apelaciones por el nombre, ¿ya? Pero esta es una excepción a quien conoce el recurso de apelación. Porque la regla general es que un asunto se vea en los tribunales inferiores, es decir, por ejemplo, en un juzgado de garantía, en un juzgado de familia, en un juzgado laboral o en un juzgado de letras, y que si nosotros no estamos conforme con esta resolución del tribunal inferior, vamos a apelar a la Corte de Apelaciones. Pero como esta es una acción constitucional, ya no está en el primer escalafón, sino que está en el segundo, en las Cortes de Apelaciones. Y una vez que nosotros no estamos conformes con la resolución de esta acción de protección, que en definitiva la resuelve, le da término, podemos apelar y ahí ya no nos quedamos en la misma Corte de Apelaciones, sino que como regla excepcional vamos a interponer este recurso de apelación ante la Corte Suprema. Entonces ahí la Corte Suprema va a conocer de un recurso de apelación. Entonces sí se puede llegar a la Corte Suprema con una acción de protección. Perfecto. Y esto, por supuesto, podría llegar en el caso de que, en este caso, el requerido como, digamos, quien lo presenta no esté quizás conforme en primera instancia con lo que diga la Corte de Apelaciones y viceversa, ¿no? Exacto, porque el fundamento del recurso de apelación o la procedencia en el fondo de si te dan o no lugar a la tramitación del recurso de protección, está ligado con el agravio, ¿ya? Uno puede presentar un recurso de apelación de una manera bastante genérica, es decir, si la resolución a mí no me parece porque no me dieron lo que yo pedí, yo puedo presentar el recurso de apelación, ¿ya? Que dista mucho de
el sistema que hay, por ejemplo, los recursos de nulidad o en los recursos de casación, que son recursos estrictos, es decir, tiene que haber una causal específica para yo poder recurrir. Aquí en realidad lo que se hace es darle la posibilidad a los justiciables, es decir, aquellos que se someten a la decisión de los tribunales de justicia, para que ellos, si no están conformes con la resolución de los tribunales de justicia, puedan interponer un recurso de apelación. Es decir, lo puede hacer tanto la parte que presenta la acción porque está siendo vulnerada en sus derechos, como la parte respecto de la cual se ordenó que hiciera algo porque están vulnerando sus derechos. Por ejemplo, Pedrito está siendo vulnerado en X derecho y la resolución le dio la razón a Pedrito y por ende Juanito tuvo que hacer tal cosa. Juanito puede decir, yo no estoy de acuerdo con esta resolución porque me afecta, porque me causa un agravio. Entonces yo voy y recurro de apelación. Mismo caso al revés. Si a Pedrito le dicen, no es correcto lo que tú estás señalando, Juanito sigue haciendo o dejando de hacer lo que tú estabas reclamando, Pedrito puede ir y reclamar ante la Corte Suprema porque esa resolución le causa un agravio. Entonces es bastante genérico, es bastante flexible, por decirlo de alguna manera, el recurso de apelación, a diferencia de los otros recursos. Ahora, cuando estos se presentan, muchas veces lo mencionábamos al inicio, ya sea por juntas de vecinos muchas veces o comunidades en específica que se están viendo afectadas en sus derechos, ¿tiene un peso mayor en ese caso de que sea una persona en solitario, por ejemplo? No, ahí las cortes no hacen distinción, no importa si es persona natural, si es persona jurídica, si es un grupo de personas o si es incluso un tercero el que está reclamando por el derecho de otra persona que está siendo vulnerada. Lo importante va a ser siempre la fundamentación, que se señale expresamente cuál es el acto u omisión que está privando, perturbando o amenazando y cuál es el derecho que está privando, perturbando o amenazando. Entonces, por eso yo digo que es mejor hacerlo con un abogado, porque en el fondo no importa si es una o si es 1.000.000 de personas las que están alegando esto, sino que lo que importa es que esté bien fundamentado y que en definitiva también le entreguen un poco la solución a la Corte. Le digan, por ejemplo, oye, están perturbándome en mi derecho a la vida, por ejemplo, por tal cosa, esto se soluciona, solicito que se tome tal medida, ¿ya? Entonces, también es importante que se asesoren con un abogado porque para la Corte es más sencillo ver una acción de protección que señala la problemática, pero que al mismo tiempo indica la solución a través de una solicitud de una medida que tome la Corte, ¿ya? Entonces, por eso es bastante recomendable que lo hagan a través de un abogado, porque los abogados son aquellas personas que pueden orientarte de mejor manera para poder solucionar este problema que está vulnerando tus garantías fundamentales. Isidora, lo último, al menos en Juris Maule, ¿les ha tocado presentar este tipo de recursos en Corte de Apelaciones? Más o menos para que la gente tenga en consideración en qué derechos más o menos son como recurrentes que se puedan presentar. Mira, es bastante común también, nosotros hemos visto bastantes casos de recursos de protección o de acciones de protección y también hemos debido recurrir de apelación cuando han fallado respecto de esta acción de protección y hemos tenido que ir a la Corte Suprema. Hemos visto variados casos, pero yo creo que el que más recuerda a la gente por el tema de que lo han visto en las noticias seguro, es cuando FONASA o ISAPRE se niega a pagar un cierto tratamiento. ¿Ya? Aquí estamos hablando, este es un ejemplo de un caso de omisión, porque la ISAPRE o porque FONASA dejó de hacer algo que atenta contra el derecho a la salud o a la vida, ¿ya? Aquí en realidad, más que a la salud, porque cuando hablamos de derecho a la salud, en la acción de protección lo que protege es el derecho a la libertad de elegir el sistema de salud, ¿ya? Que eso se ve poco, es pocas veces que a las personas se les niega o se les perturba su derecho a elegir el sistema de salud al cual quieren asociarse. Pero sí ha pasado que FONASA o las ISAPRES se niegan a otorgar un tratamiento
por los altos costos que implica este tratamiento, y ahí se está afectando directamente el derecho a la vida, que es el numeral 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Entonces, esto, por ejemplo, es para que la gente entienda que es más cotidiano de lo que uno cree. Las acciones de protección están a la orden del día, las Cortes de Apelaciones tienen bastante trabajo con este tema, y, por ejemplo, hoy día lo conversaba incluso con mi hermana cuando le conté que tenía que hablar sobre la acción de protección. Ella me comentó y recordó de inmediato el caso súper bullado de la acción de protección que se presentó en San Pedro de Atacama por las jaurías y los perros que viven en condición de calle y que no tienen dueños, y que ya han presentado bastantes generaciones de perros que viven en la calle y que por ende son salvajes y que no están domesticados, y han causado graves problemas para el libre tránsito de las personas, y han traído consecuencias incluso fatales, porque hace un tiempo atrás lamentablemente falleció una joven por estos perros que la atacaron y terminaron quitándole la vida, y hasta hace poco también hubo el caso de otra joven extranjera que fue atacada por estos perros. Entonces, se presentó una acción de protección en la Corte de Apelaciones respectiva para que solucionaran este tema, y pidieron que, lamentablemente, a mi parecer, pidieron que se aplicara eutanasia a los 4.000 y tantos perritos que viven en situación de calle hoy en San Pedro de Atacama, que no tienen dueños y que están causando un problema gravísimo, porque recordemos también que San Pedro de Atacama es una de las zonas turísticas más atractivas a nivel nacional. Entonces, no solamente perjudica a las personas en su diario vivir en la ciudad de San Pedro, sino que también perjudica a los turistas que van, y así indirectamente perjudican a las personas que viven en San Pedro, porque les ha bajado o eventualmente puede bajar la afluencia de turismo. El turismo, claro, afectando también el área económica de la comuna. Exacto. Isidora, bueno, últimos datos respecto a Juris Maule, ¿cómo se pueden asesorar con ustedes? Bueno, como siempre comento al final de esta hora, nosotros estamos ubicados en la ciudad de Talca, nuestro estudio jurídico se llama Juris Maule, y estamos en el edificio Espacio Talca, ubicado en la calle 2 Sur con 2 Oriente, número 870. Es un edificio bastante nuevo, bien moderno, que nuestra oficina está en el 10º piso, en el número 1019. Así que los dejo súper invitados a que conozcan nuestro estudio y a los abogados quienes conformamos el estudio Juris Maule, para que juntos así podamos resolver todas sus dudas, sus inquietudes, y le demos solución a sus problemas de relevancia jurídica. Perfecto. Muchas gracias, Isidora. Que esté muy bien. Gracias Será a ti. hasta otra oportunidad. Exacto. Nosotros, siendo las 12:12, llegamos al término de este Más Positivo de día jueves. Nos reencontramos a las 14 horas en las noticias de media tarde. Será hasta entonces. Que esté muy bien. Chao, chao.